Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de lo último del mundo del espectáculo turco. Yo soy guión bajo 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 y como siempre, estoy aquí para traerles toda la carnita asada, los secretos más jugosos y por supuesto, el drama que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y, lamentablemente, más separadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque amigos, amigas, la bomba acaba de estallar. Y no precisamente una bomba de amor, sino una de esas que dejan escombros por todos lados. Prepárense porque la cosa se puso seria. Parece que el fantasma de Kerem Bürsin sigue rondando a Hande y, según dicen las malas lenguas, y algunas fuentes bastante confiables, debo decir, la hizo explotar. Vamos a analizar qué pasó y sobre todo, si hay alguna posibilidad de reconciliación. Prepárense porque este vídeo está cargado de información explosiva, declaraciones impactantes y bueno, mucho chisme. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco digno de una telenovela, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, si aman los chismes jugosos y si disfrutan de un buen análisis de la farándula, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme un like si les emociona tanto como a mí esta bomba que está a punto de estallar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, para entender el drama actual, tenemos que recapitular un poquito. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uf. Solo nombrarlos juntos evoca recuerdos de Esenkalkapm, esa serie que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor verdadero. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi podía sentirla a través de la pantalla. Y por supuesto, esa química trascendió la ficción. Confirmaron su relación, vivieron un romance de ensueño, nos regalaron fotos increíbles en redes sociales, parecían la pareja perfecta. Viajes, risas, miradas cómplices. Eran la envidia de todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, ¡pum!, la noticia de la separación. Sin dar muchos detalles, ambos confirmaron que habían tomado caminos separados. Y ahí empezó la especulación, elucubraciones, teorías conspirativas. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Nadie lo sabía con certeza. Ambos mantuvieron un silencio prudente, dejando que los medios hicieran su trabajo, es decir, inventar historias a diestra y siniestra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de la separación, ambos siguieron con sus vidas, intentando, al menos en apariencia, superar la ruptura. Hande se enfocó en su carrera, protagonizó nuevas series, nuevos proyectos. Y también, obviamente, se la vinculó sentimentalmente con otros galanes. Y aquí entra en escena Hakan Sabank. Sí, ese Hakan Sabank. El heredero de una de las familias más poderosas de Turquía. Un hombre de negocios con una vida social activa y bueno, un historial amoroso bastante extenso, digámoslo suavemente. La relación de Hande y Hakan sorprendió a muchos. Porque seamos honestos, Hakan no era precisamente el tipo de hombre que imaginábamos para Hande. Kerem, con su carisma, su talento, su cercanía, parecía mucho más compatible con la actriz. Pero bueno, el amor es ciego, dicen. Y Hande y Hakan empezaron a mostrarse juntos en público, viajaron, se dejaron ver muy enamorados. Y la gente poco a poco empezó a aceptar la nueva relación de Hande. Incluso algunos se atrevieron a decir que Hande había encontrado, por fin, la felicidad. Pero amigos, la felicidad es fugaz, especialmente en el mundo del espectáculo. Porque, como les dije al principio, el fantasma de Kerem Bürsin sigue rondando a Hande. Y no me refiero a que Kerem la esté acosando o algo por el estilo, para nada. Me refiero a que, de alguna manera, su relación pasada sigue influyendo en el presente de Hande. Y según las fuentes que tengo, Hakan Sabank no está nada contento con esto. ¿Por qué digo esto? Bueno, resulta que recientemente Hande concedió una entrevista a una revista muy importante en Turquía. Una entrevista en la que habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de sus sueños. Pero inevitablemente también le preguntaron por Kerem. Y ahí fue donde, según mis fuentes, la cosa se complicó. Hande, con mucha diplomacia y elegancia, respondió a las preguntas sobre Kerem. No dijo nada ofensivo, nada que pudiera interpretarse como un ataque. Simplemente habló de él como un compañero de trabajo, como alguien con quien compartió una etapa importante de su vida. Reconoció que Esenkalkapm fue un proyecto muy especial para ambos y que le guarda un cariño especial a Kerem como persona.
Pero al parecer, esas palabras, por más inocentes que parezcan, no le hicieron ninguna gracia a Hakan Saban. Según mis fuentes, Hakan se sintió muy incómodo con la entrevista. Consideró que Ande le estaba dando demasiada importancia a Kerem y que estaba reviviendo un pasado que debería quedar atrás. Al parecer, Hakan es un hombre muy celoso y posesivo, y no le gusta la idea de que Ande siga pensando en Kerem, ni siquiera como un amigo. Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosión de Ande. Porque según mis fuentes, después de la entrevista, Ande y Hakan tuvieron una fuerte discusión. Al parecer, Hakan le recriminó a Ande el haber hablado de Kerem y le exigió que se olvidara de él de una vez por todas. Y Ande, harta de las exigencias y los celos de Hakan, explotó. Le dijo que no iba a permitir que le dijera a quien podía o no recordar y que su pasado era parte de su vida y que no tenía por qué avergonzarse de él. La discusión, según mis fuentes, fue muy intensa. Hubo gritos, reproches y al parecer, hasta lágrimas. Y aunque no llegaron a romper la relación, la tensión entre ellos es palpable. De hecho, desde la famosa entrevista, Ande y Hakan se han mostrado mucho menos juntos en público. Y los rumores de crisis en la relación no han tardado en surgir. Pero, ¿qué piensa Kerem de todo esto? Bueno, Kerem, como siempre, se mantiene al margen del drama. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la entrevista de Ande ni sobre los problemas de la pareja. Está enfocado en su carrera, en sus nuevos proyectos. Y al parecer también está abierto al amor. Se le ha vinculado con varias mujeres en los últimos meses, aunque ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Pero aunque Kerem no diga nada, es evidente que está al tanto de lo que pasa con Ande. Al fin y al cabo fueron pareja y compartieron momentos muy especiales. Y aunque hayan tomado caminos separados, es inevitable que sigan sintiendo algo el uno por el otro. Al menos, eso es lo que creen muchos fans de la pareja. Y seamos honestos, nosotros también lo queremos creer. Ahora, la gran pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? Bueno, sinceramente no lo sé. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones imposibles, rupturas inesperadas. Así que no podemos descartar nada. Pero si analizamos la situación objetivamente, la reconciliación parece difícil. Ande está en una relación con Hakan Saban, una relación que a pesar de los problemas parece sólida. Kerem está enfocado en su carrera y al parecer, está abierto a conocer a otras personas. Además, ambos han demostrado ser muy maduros y profesionales a la hora de manejar su separación. No han creado polémicas, no se han atacado públicamente. Han mantenido una actitud respetuosa y civilizada. Pero como les dije antes, en el mundo del espectáculo todo es posible. Y si Ande y Hakan terminan rompiendo, quién sabe, tal vez el destino vuelva a juntar a Ande y Kerem. Al fin y al cabo, su química es innegable y su historia de amor ha cautivado a millones de personas. Así que no perdamos la esperanza. El amor verdadero siempre encuentra el camino. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras por separado. Ande sigue cosechando éxitos en la televisión y en el cine. Kerem está triunfando en Hollywood y se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional. Así que sigamos apoyándolos y admirándolos por su talento y su profesionalismo. Y ahora, hablando de Ande y su supuesto explosión, creo que es importante analizar el papel de los medios en todo este drama. Porque, seamos honestos, los medios siempre exageran las cosas, inventan historias y sacan conclusiones precipitadas. En este caso, es muy probable que la discusión entre Ande y Hakan no haya sido tan dramática como la pintan. Es normal que las parejas discutan, que tengan diferencias de opinión. Eso no significa que estén al borde de la ruptura. Pero los medios necesitan vender noticias y, para eso, necesitan crear drama. Así que, no nos creamos todo lo que leemos o vemos en Internet. Seamos críticos y analicemos la información con objetividad. Y sobre todo, no juzguemos a las personas sin conocer la verdad. En resumen, mis queridos chismosos, Ande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo tema de conversación, incluso después de su separación. La entrevista de Ande donde menciona a Kerem desató una fuerte discusión con Hakan Saban, al parecer por celos del adinerado heredero. La tensión es palpable y los rumores de crisis en la relación de Ande y Hakan no se han hecho esperar. Mientras tanto, Kerem Bürsin se mantiene al margen del drama, enfocado en su carrera y, quizás, abierto al amor. La posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem sigue siendo una incógnita, pero en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Y por supuesto, los medios de comunicación juegan un papel importante en la creación de drama y la exageración de los hechos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo este chisme jugoso. Me encanta traerles la última información sobre sus celebridades favoritas y compartir mis opiniones con ustedes.
Recuerden que todo lo que les cuento son rumores, especulaciones y análisis basados en la información que he recopilado. No tengo la verdad absoluta, así que les invito a que formen sus propias opiniones y me dejen saber qué piensan en los comentarios. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué les pareció todo este drama? ¿Creen que Ande hizo bien en hablar de Kerem en la entrevista? ¿Creen que Hakan está siendo demasiado celoso? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman el chisme y el drama turco. Y recuerden, aquí siempre tendrán la información más jugosa y el análisis más entretenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse. Adiós. Asterisco asterisco ampliando el chisme, 3000 palabras de puro drama turco asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Esto no termina aquí. Porque como bien saben, la vida de los famosos es como una cebolla, tiene tantas capas que te hace llorar. Así que para que se enteren de todo, vamos a profundizar en cada uno de los puntos clave de este culebrón, porque aquí no nos andamos con medias tintas. Prepárense para un festín de chisme jugoso. Asterisco asterisco el ascenso meteórico de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance de telenovela hecho realidad asterisco asterisco. Antes de que se desate el drama, recordemos el cuento de hadas que fue la relación de Hande y Kerem. Ambos ya eran figuras populares en Turquía, pero Senkalkapm los catapultó al estrellato internacional. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en Latinoamérica, España, e incluso en algunos rincones de Asia. ¿La clave? Su química. No se podía negar, eran como imanes. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una tensión que te hacía suspirar. Y no eran solo buenos actores, eran creíbles. La gente quería creer que ese amor de cuento de hadas era real, y vaya que lo fue. Cuando confirmaron su relación, las redes sociales explotaron. Fotos juntos en Maldivas, miradas cómplices en alfombras rojas, mensajes de amor en Instagram. Era una sobredosis de miel. Incluso se rumoreaba que estaban pensando en boda. Imagínense la portada de revista. Sería un bombazo. Pero claro, la vida real no es una telenovela. Las presiones de la fama, los horarios imposibles, la distancia, todo eso va minando las relaciones, incluso las más sólidas. Y de repente el anuncio de la separación. Un baldazo de agua fría para los fans, que se negaban a creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó el amor eterno? Las preguntas quedaron sin respuesta, y el misterio solo alimentó más el chisme. Asterisco asterisco Hakan Sabank, el heredero que robó el corazón de Hande, ¿o no? Asterisco asterisco. Y entonces aparece Hakan Sabank. Un nombre que resuena en la alta sociedad turca. Un hombre con dinero, poder y una agenda social envidiable. Y sobre todo con un historial amoroso digno de un Don Juan. Se le ha vinculado con modelos, actrices, influencers. Una larga lista de conquistas. Su relación con Hande fue una sorpresa mayúscula. Nadie se esperaba que la dulce y romántica Hande cayera rendida ante los encantos de un hombre como Hakan. Pero como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Y aparentemente Hande encontró en Hakan algo que no había encontrado en Kerem: estabilidad, seguridad, quizás incluso un escape de la vorágine mediática. Se les vio juntos en viajes lujosos, fiestas exclusivas, eventos benéficos. Una vida de ensueño que Hande compartió en sus redes sociales. Parecía que había encontrado la felicidad, que había superado su relación con Kerem y que estaba lista para un nuevo capítulo en su vida. Pero claro, el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta. Asterisco asterisco la entrevista explosiva, el fantasma de Kerem regresa para atormentar a Hakan asterisco asterisco. Aquí es donde la cosa se pone turbia. La famosa entrevista. ¿Qué fue lo que realmente dijo Hande sobre Kerem? Según mis fuentes, la periodista fue muy insistente en el tema. Sabía que una mención a Kerem generaría titulares, y vaya que lo logró. Hande, con su habitual elegancia, intentó esquivar las preguntas, pero al final cedió. Dijo algo así como: Kerem es un gran compañero, aprendí mucho trabajando con él. Senkalkapm fue un proyecto muy importante para ambos, y le guardo mucho cariño como persona. Palabras inocentes, ¿verdad? Pero para Hakan, fueron como una puñalada.
Al parecer, es un hombre muy inseguro y no puede soportar la idea de que Ande siga teniendo sentimientos por su ex, aunque sean solo de amistad. Según mis informantes, la discusión fue épica. Gritos, reproches, acusaciones. Akan le reclamó a Ande por revivir el pasado, y le exigió que dejara de hablar de Kerem. Ande, por su parte, explotó. Le dijo que no iba a permitir que controlara su vida y que su pasado era parte de ella. La pelea, según parece, dejó secuelas. Desde entonces, Ande y Akan se han mostrado distantes y los rumores de crisis son cada vez más fuertes. Algunos incluso aseguran que ya han roto, pero lo están manteniendo en secreto para evitar el escándalo. *** Kerem Bürsin, el soltero de oro que observa el drama desde la distancia ***. Mientras tanto, Kerem sigue con su vida. Enfocado en su carrera, viajando por el mundo codeándose con estrellas de Hollywood. Se le ve feliz, exitoso y aparentemente ajeno al drama. Pero, ¿será verdad? ¿Será que no le importa lo que pasa con Ande? Yo no me lo creo. Al fin y al cabo, fueron pareja y